Continuamos con el último parámetro para calcular la longitud de la curva vertical. Este último parámetro es el de seguridad o el de distancia de visibilidad de parada, que es la fórmula que tenemos aquí inicialmente. Entonces, aparte del parámetro de K que habíamos visto, también que era de visibilidad, tenemos este que es específico distancia de visibilidad de parada. Entonces, esta longitud en la que vamos a calcular a continuación nos dice cuál es la distancia mínima para que un vehículo se pueda detener desde que ve un objeto, el conductor reacciona, lo ve y aplica los frenos y se detiene antes del objeto sin colisionar con él. Entonces, esta distancia mínima que requiere un vehículo con determinada velocidad para poder ver un obstáculo y detenerse sin chocar. Entonces esta distancia depende básicamente de nuestro coeficiente de fricción longitudinal, que lo tenemos aquí, esta tabla del manual del INVIAS. Entonces depende este coeficiente de la velocidad. Como vemos, nuestras fórmulas dependen de la velocidad, depende del coeficiente de fricción y obviamente de nuestra diferencia algebraica de pendientes, de estas pendientes de entrada y salida. Entonces vamos a calcular esta longitud mínima para que un vehículo pueda detenerse. Aquí está el ejemplo. Entonces, esta es una constante, esta también. Aquí vamos a trabajar este delta a diferencia de los otros dos parámetros en decimal. Los anteriores ustedes recuerdan que lo trabajábamos en porcentaje, estos, para que lo tengan en cuenta. Entonces reemplazamos la velocidad de 50, reemplazamos el coeficiente de fricción. Vamos aquí para una velocidad de 50, el coeficiente de fricción longitudinal es 0,370. Entonces aquí lo reemplazamos y nos da para la curva 1 que esta longitud tiene que ser de 75.88 y para la curva 2 de 68.75. Entonces este viene siendo ahora nuestra distancia, nuestra longitud mínima que debe tener nuestra curva vertical para que cumpla con todos los criterios. Entonces vamos a estar, la primera curva entonces va a estar tiene que ser mayor a 76 metros, pero menor a 655. Pero también nos dice, bueno, para que ustedes tengan una buena comodidad y eviten esa fuerza de inercia que tienen de cambio de pendiente de entrada y salida, entonces tiene que ser mayor a 83. Entonces va a estar entre estos dos rangos. Lo que uno hace es mirar el terreno, mirar la topografía. Uno mira cómo está diseñada la rasante, si tiene puntos obligados, y uno va decidiendo esta longitud dependiendo estos tres parámetros: el terreno natural, dependiendo de la rasante, y los puntos obligados, pero obviamente pues estando en estos rangos que hemos calculado. Entonces, al mirar nosotros esta rasante, aquí no tenemos puntos obligados, uno va mirando qué tan larga quiere, digamos, como ya teniendo nuestro criterio de longitud mínima, uno va a mirar qué tan larga quiere diseñar esta curva, porque a medida que ustedes la diseñen más larga, cuando vayan a dibujarla, ustedes se dan cuenta que se va alejando de la tangente o se va acercando. Entonces, dependiendo la cota que ustedes quieren tener aquí en este tramo, y lo mismo aquí, dependiendo qué tan alejados quieren estar de la tangente, uno diseña esa longitud. Entonces uno analiza la topografía, uno analiza esta rasante y los puntos obligados. Si necesito estar aquí más cerca, más alejada, uno cambia esta longitud de la curva. Entonces, para este caso teórico, vamos a elegir para la primera curva que sea de 100. ¿Por qué de 100? Porque cumplimos, es mayor que esta distancia de visibilidad de parada, es mayor que, lo siento, aquí es mayor que esta longitud mínima. 100 sigue siendo mayor que esta longitud mínima para la comodidad, y es menor que la de drenaje, que esta es la máxima. Yo puedo escoger, en este caso yo escogí 100 para que sea sencillo ahorita hacer los cálculos, pero ustedes pueden escoger de 200, 300 metros. Pueden escoger porque sigue cumpliendo estos criterios, no sobrepasa este valor y es mayor que estos que tenemos aquí. Para la segunda curva, entonces sabemos que tiene que ser mayor a 69, tiene que ser mayor a 51 y menor a 405. Entonces, como nuestro criterio más bajito es 70, básicamente escogemos un valor de 80, igual para que sea más fácil calcularla ahorita. Si es más
grande la longitud de la curva, 300 metros, tenemos que hacer más cálculos y es aquí como para que sea mucho más práctico y rápido en el momento de explicarles a ustedes. Entonces se selecciona, digamos, en un proyecto real se selecciona mirando el terreno natural, las cotas. Ustedes van mirando a medida que se amplía la longitud de la curva, se van cambiando las cotas. Entonces uno mira el terreno natural, la rasante y estos puntos obligados o estas cotas. Luego de calcular todos estas longitudes y decidir cuál es la que vamos a seleccionar para diseñar, dibujamos las curvas con estas longitudes, que es este perfil que les había mostrado. Entonces aquí tenemos ahora nuestras curvas verticales, cóncava y convexa dibujadas. Sabemos que esta es de 100, entonces sabíamos que el P y B estaban en la abscisa 200, por ende, si es una curva simétrica tenemos 50 metros a un lado y 50 al otro. Por lo tanto, esta cota del PTB está en la abscisa 250 y la del PCB está en 150. Sabemos que la curva 2 es de 80 metros, simétrica también, 40 metros para la izquierda y 40 metros hacia la derecha. Entonces este P y B estaba ubicado en 460, por lo tanto 40 metros hacia la izquierda viene siendo 420 metros para el PCB, sería la abscisa 420 para el PCB, y para el PTB sería 500, porque el P y B está en 460. Entonces la distribuimos 40 y 40. Recuerden que estas longitudes las tomamos como es una proyección del alineamiento horizontal. Estas medidas, estas distancias siempre las tomamos aquí la abscisa horizontalmente, como si fuera una distancia horizontal, porque es nuestra proyección del eje horizontal en Y. Luego de dibujar la rasante, vamos a calcular la corrección de las curvas verticales. ¿Cuál es esta corrección? Tenemos primero esta fórmula para que ustedes entiendan. Entonces la corrección de las curvas se hace normalmente cada 10 metros, teniendo en cuenta que si se tienen 50 metros a la derecha y 50 metros a la izquierda para las curvas, nosotros vamos a tener la misma corrección tanto en los primeros 50 como en los segundos 50 metros. Ya les explico por medio de una gráfica. Entonces aquí tenemos este delta I, entonces la diferencia algebraica de la curva que vamos a corregir, lo dividimos por 2 veces por la longitud seleccionada. En nuestro primer caso sería 100 metros por este valor de X. Este X es la distancia horizontal a la que estamos haciendo la corrección. Entonces en la primera curva son 100 metros, por lo tanto tenemos 50 metros hacia un lado y hacia el otro. Aquí le voy a hacer zoom para que ustedes vean. Entonces tenemos corrección de las cotas. ¿Qué son esas correcciones de las cotas? Nosotros ya tenemos las cotas de aquí de cada punto, cada abscisado con respecto a la tangente, ¿cierto? La abscisa, y vamos mirando nuestra abscisa y vamos mirando cuál es la cota de la tangente de la línea roja. Pero entonces aquí, como diseñamos una curva y los vehículos están pasando ahora es por esta curva y no por esta tangente, porque se diseña esta curva para que ellos hagan este cambio de dirección gradualmente. Entonces ahora voy a tener unas cotas nuevas. Yo necesito saber cuáles son estas cotas a lo largo de mi curva para poder replantear y construir esta curva en el terreno. Entonces necesito mirar esta corrección, esto que está aquí, cuánto tengo que restar o sumar. Entonces en el caso de las curvas cóncavas, como vemos aquí, esa corrección se va a sumar porque estamos por arriba de nuestras cotas originales o las cotas de la tangente. Cuando es una curva convexa, entonces tenemos que restar, porque ya esta cota que nosotros teníamos originalmente de la tangente, me estamos pasando mucho más abajo, la vía está pasando más abajo y se va a hacer la resta. Entonces aquí tenemos 50 metros hacia la izquierda y 50 hacia la derecha. La corrección que yo haga aquí, como es simétrica, estos 50 a la derecha va a ser la misma que 50 hacia la izquierda. Entonces yo voy a tomar esas distancias van siempre desde la parte externa a la parte interna. Externa, es decir, yo aquí muevo 10 metros y miro cuál es la corrección, luego 20, cuál es la corrección, 30, cuál es la corrección, 40 hasta llegar hasta el punto medio que sería 50, como les mostré ahorita en una imagen. Creo que la imagen está aquí más atrásito, que yo les tenía la imagen, creo que es esta. Entonces hacemos esta corrección como vemos aquí, cada 10 metros la corrección. Y
En este caso esta curva es de 120 metros en total, por eso ellos tienen corrección aquí de 60 y aquí de 60. En nuestro caso del ejercicio serían 50, ¿cierto? Hasta el PIB. Vamos a mirar esta distancia, ¿cierto? De 10 metros y queremos calcular aquí cuál tenemos que restarle, en este caso, cuánto tenemos que restarle para calcular esta nueva cota. Y cuando es cóncava, pues cuánto tenemos que sumarle. Lo que queremos calcular es esta corrección de aquí, esta corrección. Esta corrección la podemos comprobar aquí en el punto PIB con la externa. Recuerden que este es el valor de la externa desde el PIB hasta el punto medio de la curva. Entonces, esta es la corrección que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a calcular ahorita en la corrección para poder restarle esa cota o esa corrección a nuestras cotas de la tangente y poder calcular las cotas de la curva vertical y armar nuestra cartera y poder replantear toda esta información en el terreno. Listo, entonces aquí estamos, volvimos. Hacemos la corrección cada 10 metros, como es una curva de 100 en total, entonces 50 metros hacemos la corrección, elevamos al cuadrado por el delta de esta primera curva y lo multiplicamos por 2 veces su propia longitud. Estas son las correcciones. Entonces a los 10 metros tengo que hacer esta corrección. Como es en una curva cóncava, lo que tengo que hacer es sumarle este valor de la corrección porque estamos arriba. Entonces lo voy a sumar este valor y este valor a mis cotas originales. Ya les voy a mostrar la tabla donde ahí está específico. Lo mismo hacemos para la curva 2. Entonces la curva 2 son 80 metros, es decir, 40 hacia la izquierda, 40 a la derecha, la misma corrección. Reemplazamos delta de la curva 2 por 2 veces por su longitud, 80 por X. Bueno, aquí lo tengo como L o X, cualquiera de los dos es válido. Verificamos por medio de la externa y vemos, esta es la fórmula de la externa, es el delta por longitud de curva sobre 8. Entonces para la curva 1 nos da 1,638 y para la curva 2 nos da 0,810. Esta externa debe coincidir con la corrección del último punto. Aquí vemos que coincide 0,810 y 1,638. Tiene que coincidir porque está ubicado aquí. Es este mismo valor la externa que la corrección aquí en el PIB. Es una forma de comprobarlo. Y por último, lo que hacemos es hacer el diagrama o la cartera de localización de la curva vertical. ¿Cómo se hace? Abscisamos toda la primera columna. Aquí vamos a elegir qué puntos tenemos dependiendo cada abscisa. Aquí no tenemos ninguna en nuestra cartera. Esta es solamente la cartera de la curva 1. Ustedes van a hacer la curva 2. La van a calcular y así en la respectiva cartera. Entonces tenemos el abscisado y vamos a poner en dónde inicia nuestra curva. Entonces cuál es el punto PCB, está en la abscisa 150. El PIB aquí seleccionado, el PTB. Seleccionamos cuál es la pendiente. Recordamos que era la pendiente de entrada menos 10 hasta antes del PIB. Luego teníamos una pendiente positiva del 3.8. Esta es la cota de la tangente que teníamos previamente calculada aquí, que nosotros habíamos seleccionado. Habíamos hecho la lectura, cada uno, la lectura. Esta cota de la tangente. Y luego ponemos una columna de la corrección. Entonces, donde estamos en línea recta, donde no hay curva, pues no hay corrección. Esto es 0, 0, 0 porque vamos por la tangente. Cuando ya llegamos a la curva vertical, hacemos la corrección. Entonces, el PCB, como es tangente a la curva, entonces viene siendo la misma cota. Aquí 0 corrección, aquí viene siendo las mismas cotas de mi tangente. Aquí ya empiezo a hacer la corrección que calculé previamente. Entonces aquí está 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí están los valores de la corrección y lo que hacemos es sumarlos. Y nos da, estas serían las cotas de nuestra rasante definitiva. A esto es lo que queremos llegar y vienen siendo las cotas de pavimento. Estas son las cotas de nuestro eje ya definitivo. Entonces así mismo hacemos para aquí la segunda parte. Tenemos nuestra corrección de cada 10 metros. Entonces aquí igual empezamos desde el PTB, es tangente a la curva. Aquí son los primeros 10 metros, 20, 30, 40 y aquí en el PIB. Listo, entonces eso es todo. Esa es la cartera de localización. Así es como se calcula y así es como se presenta para poderlo diseñar y construir en un proyecto.